Bendiciones, hermanos, sean todos y todas bienvenidos a su lección del Instituto Bíblico en línea. Antes que todo, quiero comenzar con un texto bíblico que se encuentra en Colosenses capítulo 3, del verso 23 y 24, y dice: "Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís". Eh, Nosotros como seres humanos tenemos la costumbre siempre de las cosas concernientes a Dios dejarlas en un segundo plano. Y bueno, la palabra de Dios aquí nos enseña que debemos hacer las cosas para el Señor, primero de corazón, primero de corazón seguro, segundo como para el Señor y no para los hombres. Eh, Tenemos esa costumbre como seres humanos de siempre dejar todo en último plano. Por ejemplo, si está lloviendo, no asistimos a la iglesia. Si vamos a trabajar, lo hacemos de mala gana. Si vamos a recibir este estudio bíblico, eh, sabemos que es a una hora, nos conectamos a diferente hora, nos salimos antes, y siempre, siempre, siempre las cosas que hacemos para el Señor quedan en segundo plano. Bueno, la palabra de Dios aquí en Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24 nos enseña de que todo lo que vamos a hacer, todo, absolutamente todo, en nuestro diario vivir, debemos hacerlo con el corazón, como para el Señor y no para los hombres, dice. Y el 24, por consecuencia de eso, trae una bendición. Dice: "Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís". Cuando nosotros como creyentes empezamos a darle el lugar al Señor que Él merece y empezamos a hacer las cosas como para el Señor, empiezan las recompensas. Si yo en mi trabajo hago mis labores de la mejor manera, como para el Señor y de corazón, como indica la palabra, pues voy a recibir una recompensa. Muchas veces es un aumento de salario, en otras ocasiones un aumento de puesto. eh, Voy a estar, inclusive no precisamente tiene que ser un aumento de salario o un aumento en un puesto, puede ser el buen trato y la cordialidad de mi jefatura, etcétera. Pero siempre, siempre, siempre que hacemos las cosas para el Señor, viene una recompensa por consecuencia de nuestros buenos actos. Como dije al principio, bienvenidos y bienvenidas a esta lección del Instituto Bíblico en línea, donde vamos a tocar un tema un tanto controversial. Quiero indicarles que esta va a ser la lección 4, todavía estamos trabajando en la lección 3, por ende, saldrá primero esta lección 4. Esta lección 4 viene consecuencia de unas preguntas que se generaron cuando estábamos compartiendo el inicio de la lección número 3. Y esas preguntas generaron este tema y esta lección. El tema a tratar sería el diezmo, los pactos y el juzgar. Un tema, o unos temas, mejor dicho, que son un tanto controversiales. Entonces, vamos a tocarlos en esta lección. Ok, concerniente a esas preguntas generadoras por parte de los compañeros del curso, surgen 5 interrogantes que son: ¿está vigente el diezmo para este tiempo? ¿Están vigentes los pactos? Que se hace los pactos entre el hombre y Dios, monetariamente también, e inclusive no monetarios. ¿Quién hace los pactos? ¿Se puede juzgar o no?
¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a esto, de si se puede juzgar o no? Ok, vamos a comenzar con el tema del diezmo. ¿Está vigente o no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ok, el significado del diezmo y vigente. Primero que todo, hay que definir en nuestro estudio lo que es el diezmo y lo que significa la palabra vigente. Según el diccionario de la Real Academia, nos dice que diezmo es una décima parte de algo, históricamente y específicamente un tributo dado a un rey o a una iglesia en específica. Vigente significa que algo está en vigor, se aplica o se cumple en el momento actual, como una ley, una norma o costumbre. En nuestro país existen leyes, normas que están vigentes en nuestro código penal, en nuestra constitución, etcétera. Ok, hay que tomar en cuenta algunos datos importantes. Primero que todo, hay que entender que el diezmo es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, recordar que todo era obligatorio porque se vivía bajo la ley. Por tanto, lo que estaba bajo la ley era de carácter obligatorio, era estrictamente obligatorio. Cristo no vino a matar el diezmo, vino a reforzarlo y lo puso un poco más complicado. Esto señala dos versos muy conocidos, dos historias muy conocidas. La primera historia es que el Señor dice en su palabra, bueno, les explico de esta manera. En el Antiguo Testamento, para poder culpar a una persona de adulterio y poder apedrear a la mujer, tenía que ser hallada justamente en el acto sexual. Resulta ser que Jesucristo viene y nos dice que cualquiera que mire a una mujer en su corazón para codiciarla ya adulteró. Entonces no viene a matar lo que el antiguo pacto nos enseña, sino que viene a reforzarlo. ¿Ok? Con respecto al diezmo pasa exactamente lo mismo. Ya no se trabaja lo que es el diezmo, ya no es el diezmo, ya ahora es la ofrenda. Lo que está vigente es la ofrenda, ¿verdad? Vemos otro punto. Recordemos que la iglesia comenzó a partir del libro de Hechos. Antes de eso no se menciona absolutamente nada con respecto a la iglesia. En el Nuevo Testamento ya no se menciona el diezmo. En nuestros tiempos vivimos bajo la gracia y en la gracia ya no hay nada obligatorio. Ok, tenemos que entender esto. Ahorita nosotros en nuestra nueva dispensación estamos viviendo bajo la gracia. No estamos viviendo bajo la ley. Por tanto, el diezmo, como es de la ley, no está vigente. Si estuviera vigente el diezmo, entonces tendríamos que regresarnos a la ley y vivir bajo la ley. Entonces, la mujer que se encuentra en adulterio se apedrea. El hombre que tiene algún tipo de flujo eh, no podría acercarse al Señor porque es impuro. O la mujer que menstrua tampoco podría acercarse porque es impura. Tendríamos que hacer sacrificios de todo tipo porque estamos viviendo bajo la ley. Entonces, sería permitido el diezmo. En nuestro caso, vivimos bajo la gracia del Señor, ya no trabajamos, no nos movemos por el diezmo, ya nos movemos por la ofrenda y más adelante vamos a ver el porqué de esto. La cita bíblica que vamos a utilizar es la de 2 Corintios capítulo 9 versos 6 al 7, que dice lo siguiente en nuestra Reina Valera de 1960. Dicho sea de paso, siempre utilizo tres versiones de la Biblia eh, con el fin de ir creando un poco eh, lo que es la defensa de la fe. Y también utilizo tres versos porque la palabra de Dios dice tres citas bíblicas, perdón, porque según una ley de la hermenéutica, para poder crear doctrina de algo, debe aparecer tres veces en la Biblia, de una manera clara.
Ok, leemos en 2 Corintios capítulo 9 versos 6 al 7 en la revisión Reina Valera 1960 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también segará. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice nuestra traducción viviente. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y dice nuestra versión Biblia Católica Latinoamericana, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, vemos aquí en nuestra cita bíblica lo que les comentaba al principio. El Señor no vino a derogar la ley, sino vino a reforzarla y la puso aún un poco más complicada. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era el 10% de todo lo que yo recibía. Bueno, aquí viene a ser ya no el 10, aquí puede ser el 10, el 20, el 30, el 40, pero no como diezmo, como ofrenda, ¿verdad? Entonces dice cada uno de como propuso en su corazón y lo subrayo, lo recalco con negrita y con color para que se pueda apreciar. Cada uno de como propuso en su corazón. Y esto me recuerda mucho la historia de la viuda pobre que llegó a dar lo único que tenía y Jesucristo la vio y le dijo a los demás, usted de cierto os digo que esta mujer ha dado más que todos ustedes, porque ustedes dan de lo que sobra, mas esta de su pobreza dio todo lo que tenía. Entonces, aquí, se aplica lo que es la vigencia de lo que es la ofrenda, no el diezmo, porque vivimos bajo la gracia. Recordemos esto siempre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado alegre. No importa la cantidad, lo que importa aquí es el corazón. No darlo con tristeza, no darlo por necesidad. Y dicho sea de paso, aunque el texto bíblico no lo dice, pero no esperando nada a cambio. Darlo por amor. Continuamos con nuestro estudio. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 28. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Reina Valera 1960. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Nueva traducción viviente. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Biblia Católica Latinoamericana. Ok, aquí vemos que todo aquel que ha aceptado a Cristo, y vamos a hacer un poquito un recuento de lo que es la salvación. Cuando llegamos a los pies de Cristo, aceptamos a Cristo y dice que automáticamente el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Ok, empezamos a vivir bajo la gracia. Entonces dice que si somos guiados por el Espíritu ya no estamos bajo la ley. Repito y hago la pregunta, se la puede contestar usted. Si ya no vivimos bajo la ley, si ya no vivimos bajo la ley, ¿estará vigente el diezmo y la ofrenda? Le hago la pregunta y contésteselo usted. Ahora dice la palabra de Dios en Gálatas 5:18 que somos guiados por el Espíritu y no estamos bajo la ley. Seguimos avanzando. Romanos capítulo 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Reina Valera 1960. Seguimos. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Nueva traducción viviente. Y
Biblia Católica Latinoamericana dice: el pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Vemos que en dos citas bíblicas nos ha dicho que ya no vivimos bajo la ley, ya estamos en el Espíritu y caminamos en el Espíritu. Vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Por lo tanto, el diezmo no está vigente en nuestros tiempos. La ofrenda sí está vigente y es voluntaria, es según cómo propuso usted en su corazón, no con dolor ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre, dice su palabra. Terminamos con Gálatas capítulo 5, verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Reina Valera 1960, dice la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. En Nueva Traducción Viviente. Y dice la Biblia Católica Latinoamericana: Cristo nos liberó para ser libres, manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. Ok, Gálatas capítulo 5 nos dice nos sigue diciendo la palabra de Dios que somos libres, vivimos bajo la gracia y no estamos sujetos a un yugo de esclavitud. Si en la congregación donde usted está le exigen el diezmo, no permita que lo vuelvan a poner en esclavitud. La ofrenda es lo que está vigente y debe ser voluntaria y por amor, no esperando nada a cambio. Mas sin embargo, Dios en su fidelidad, y ahí vemos uno de los atributos de Dios, en su fidelidad, nos da todo lo que deseamos, todo lo que necesitamos y todo lo que queremos de acuerdo a su voluntad. Porque Él es bueno y Él es misericordioso con sus hijos y con su creación. Ok, de acuerdo a la pregunta que se generó, si el diezmo es vigente en nuestro tiempo, pues la respuesta es un rotundo no. Lo que está vigente es la ofrenda, como repito, porque vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Y somos libres y no debemos estar esclavizados como en la antigüedad. Continuamos con nuestro estudio y vamos a tocar brevemente el tema de los pactos. ¿Está vigente o no? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y si puede el hombre pactar con Dios. Qué interesante, ¿verdad? Ok, primero que todo hay que definir el significado de pacto, y según el diccionario de la Real Academia dice que pacto es un acuerdo o tratado formal entre dos personas que se comprometen mutuamente a cumplir lo estipulado. Ahora le hago una pregunta, de la misma manera se la puede contestar usted. ¿El hombre tendrá la capacidad para cumplir lo que se compromete con Dios a cabalidad? Yo creo que la respuesta es un no rotundo también. El hombre no tiene la capacidad de poder cumplir al 100% lo que promete, y en especial a Dios. ¿Por qué? Porque le decimos al Señor: Señor, ya no voy a cometer X o Y pecado, pero al día siguiente lo volvemos a hacer. O le decimos al Señor: Señor, voy a dejar de fumar, pero en la tarde me estoy fumando un cigarro. Entonces el hombre no tiene la capacidad de cumplir lo estipulado entre ese acuerdo entre Dios y el hombre. Dios sí tiene la capacidad de poderlo cumplir. Dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios es un Dios que cumple su palabra. No hay mudanza en Él no cambia, Él siempre cumple su palabra, pero el hombre no. Entonces aquí ya de inicio, de entrada, podemos decir que los pactos entre el hombre y Dios no son bíblicos. El pacto que Dios hizo fue bíblico y fue su Hijo unigénito, el cual entregó en sacrificio por el perdón de pecados de nosotros. Seguimos con unos datos importantes. Cualquier doctrina
que eleve al hombre a un nivel de superioridad, igualdad, perdón, con Dios debe ser completamente rechazada. No es posible que podamos ponernos nosotros como seres humanos al nivel de Dios. Recuerden que los pactos solo Dios los hace, no los hace el hombre. Hacer un pacto con Dios no es bíblico. Ok, Cristo ya hizo el pacto definitivo, el nuevo y definitivo pacto. Nos incluye dentro de su pacto. Los pactos con Dios no son posibles ya que el hombre no tiene la capacidad de cumplir a cabalidad. Lo mencionábamos anteriormente. A Dios no se le tuerce el brazo, ¿verdad? Hay gente que hace pactos tratando de torcerle el brazo a Dios. Señor, si tú me ayudas con esto y con aquello, yo prometo hacer esto otro. Bueno, a Dios no se le tuerce el brazo, ¿verdad? Él es soberano y tenemos que aprender a aferrarnos a su voluntad y esperar en el Señor. Otro punto, a Dios se le sirve con amor, no recibiendo nada a cambio, que mencionábamos al puro principio también, con respecto al tema de los diezmos. Los pactos los hace solamente Dios con sus hijos y con su creación. El hombre no tiene la capacidad de poder hacer ese tipo de pactos, como mencionábamos anteriormente. Vamos a empezar leyendo Jeremías 31:31. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Revisión 1960. Y ese pacto el Señor lo cumplió en su Hijo Jesucristo. Ok, dice la siguiente, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Nueva traducción viviente. Dice la Biblia Católica Latinoamericana, ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con él de Judá una nueva alianza. Ok, Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Aquí está hablando Jesucristo, ¿verdad? Dice la nueva traducción viviente, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y la Biblia Católica Latinoamericana, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de pecados. Bueno, hace poco vi una pésima, pero pésima interpretación de lo que es el verso bíblico donde habla de Melquisedec con respecto a los diezmos. Voy a retomarme y voy a devolverme un poquito. Bueno, decía la interpretación que como Abraham le había dado los diezmos a Melquisedec y Melquisedec le había dado vino y pan a Abraham, entonces como ahorita nosotros eh, tomamos la Santa Cena, el jugo de uva en representación de la sangre de Cristo y el pan en representación del cuerpo de Cristo, entonces nosotros teníamos que dar los diezmos. Eso es un error garrafal, enorme, gigantesco y una pésima interpretación bíblica. Primero porque no se está fundamentando bien, ¿verdad? Y no hay tres versos bíblicos que refuercen esto que está diciendo la persona de la cual lo escuché. Ahorita que leo esto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Me recordé de ese punto que omití en el estudio del diezmo. Continuamos. ¿Ok? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el nuevo pacto, ya no hay más pactos. Ya el hombre no puede pactar con Dios, ya ahora es Dios el que pacta con el hombre. Y el pacto mayor que el Señor hizo, que Dios hizo, fue darnos a su Hijo unigénito para el perdón de pecados de toda la humanidad. Seguimos leyendo Hebreos 12:24 y aquí nos los refuerza un poco más. En la Reina Valera 1960 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Okay? El único mediador es Cristo y es el mediador del nuevo pacto. Dice la nueva traducción viviente, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar
por venganza como la sangre de Abel. Y dice la Biblia Católica Latinoamericana: Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Bueno, vemos en nuestra cita bíblica Hebreos 12, capítulo 24, que nos dice que Jesús es el único mediador de ese nuevo pacto. Es el único pacto que se encuentra activo ahorita. No podemos pactar nosotros con el Señor. Esas iglesias que le dicen a la persona: venga, pacte con el Señor, traiga su ofrenda, traiga su diezmo y pacte con el Señor. Eso es un lugar donde nos está enseñando una sana doctrina. Entonces, eh, tenemos que tenemos que aprender a leer las escrituras, tenemos que aprender a escudriñarlas, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para, para no caer en estas doctrinas erróneas, estas fábulas, como las llama la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio. Y de acuerdo a la pregunta, si puede el hombre pactar con Dios, bueno, la respuesta definitiva es no. El único que puede hacer pactos con el hombre es Dios, y ya Dios generó su pacto, su nuevo pacto, y como mediador, Jesucristo nuestro Señor. Todo pacto se cerró con Cristo. Ya no existe ningún nuevo pacto, ya no hay ningún pacto diferente. El hombre no puede pactar con Dios. El único es Jesucristo, nuestro Señor. Continuamos con el tema de juzgar. Esto es algo muy controversial. ¿Se puede juzgar o no? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, verdad? El juzgar a los demás. Vamos a ver algunos datos importantes. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que sí es bíblico juzgar. Sí es bíblico juzgar, y tal vez usted se sorprenderá al escuchar esto. Bueno, déjeme y le explico un poquito por qué sí podemos juzgar. Ok, primero, sí es bíblico juzgar. Segundo, se debe juzgar desde la perspectiva de que si estoy haciendo lo mismo, no tengo derecho a juzgar. Si estoy en una misma situación, no puedo juzgar. Número 3, se debe juzgar doctrinas o enseñanzas no bíblicas. Si no es permitido juzgar, ¿cómo vamos a hacer para poder juzgar este tipo de enseñanzas no bíblicas que contaminan nuestras iglesias, que nos contaminan inclusive a nosotros mismos? Tenemos que saber juzgar. Ahora, por un tema ético y moral, como dice el dicho, todos tenemos rabo que nos maje. No deberíamos juzgar actitudes o pecados de otras personas. Tenemos la costumbre, ¿verdad?, de juzgar actitudes o pecados de una persona. Ah, mira, es que esa persona anda criticando, anda hablando mal de aquella, pero yo también lo hago, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto número 2 de esta filmina, que dice que se debe juzgar desde la perspectiva de que si estoy haciendo lo mismo, no tengo derecho a juzgar. Bueno, y como últimos puntos, ¿verdad? Se debe juzgar siempre a la luz de la palabra. Y como último dato importante, para no traer juicio a nuestra vida, aunque podamos juzgar, es mejor no hacerlo. Consejo sabio. Ok, casi siempre cuando se habla de juzgar, la cita bíblica por excelencia que la persona saca: no, hermano, es que usted no puede juzgar, y le enseñan a uno Mateo capítulo 7 del verso 1 al 5. Vamos a leerlo en las tres versiones para ver qué nos dice. Dice en Reina Valera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces nos dicen siempre cuando nos quieren decir: no, hermano, no juzguemos, no juzguen. Vea que en Mateo capítulo 7 del verso 1 al 5 dice que no hay que juzgar. Bueno,
A simple vista pareciera que sí, no tenemos derecho a juzgar. Bueno, vamos a analizar ese verso bíblico para ver qué nos dice la palabra de Dios. Primero que todo, hay personas que dicen, Mateo capítulo 7 en el verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y lo dejan hasta ahí. Cortan el versículo. Bueno, una de las leyes de la hermenéutica es que tenemos que analizar el verso anterior y el verso posterior, ¿verdad? O analizar los versos posteriores si éste está iniciando. En este caso, el verso está iniciando, ¿verdad? En Mateo capítulo 7 verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tenemos que aprender a analizar lo que continúa de ese verso, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 5. Dice nuestra traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Y dice la Biblia Católica Latinoamericana, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida con que ustedes usen para los demás serán usada para ustedes. ¿Qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermana y de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en el tuyo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Nos quedamos con la Reina Valera y vamos a ir analizando poco a poco el verso. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Ok, aquí la palabra juzgar viene del griego crino, que significa reclamar una falta de alguien o sobre algo. Ok, seguimos en nuestro verso. Y con la medida con que medís, os será medido. La palabra medida viene del griego metrón, de ahí viene la palabra metro, que es una medida, ¿verdad? Con lo que mides se te regresa. Hasta aquí hay una interpretación errónea, porque hasta aquí todo parece que sí es pecado y es prohibido juzgar, ¿verdad? Hasta aquí la persona que utiliza esos versos bíblicos, hasta esta parte, pues todo apuntaría de que sí, de que es prohibido juzgar, de que no se permite juzgar, ¿verdad? Ahora seguimos en nuestro verso bíblico y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, aquí paja significa una ramita seca, ¿verdad? Es una metáfora de un error que está cometiendo alguien, ¿verdad? La frase ¿y por qué no es? Aquí la palabra ver significa considerar, observar, reflexionar con muchísimo cuidado. ¿Ok? Continuamos en nuestro texto bíblico. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ¿verdad? La palabra viga viene del griego dokos y significa tronco de un árbol. Ok, aquí el Señor está haciendo un contraste o paralelismo de un mismo pecado que hicieron el acusado y el acusador. Pero en el acusador se ve una viga porque está condenando algo que él también hizo, ¿verdad? Lo vemos en el siguiente extracto de nuestro verso bíblico. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo. ¿Ok? Eh, les cuento una breve historia. Resulta ser que hay una señora que quería que el hijo dejara de comer azúcar
Y resulta ser que se lo lleva a Mahoma Gandhi. Yo sé que ustedes saben quién es Mahoma Gandhi. Bueno, se lo lleva a Mahoma Gandhi y le dice, Mahoma, yo necesito que mi hijo deje de comer azúcar. Entonces Mahoma Gandhi le responde, bueno, está bien, lléveselo, tráigamelo una semana después y yo voy a hacer que su hijo deje de comer azúcar. Resulta ser que la señora se lo lleva, a la semana regresa y Mahoma Gandhi lo vuelve a ver al chiquito y le dice, deje de comer azúcar. La mamá se pone fúrica, se pone furiosa y le dice a Mahoma que por qué la hizo irse una semana, esperar toda esa semana y regresar otra vez a hacer el viaje para que le dijera que dejara de comer azúcar. A lo que Mahoma responde, yo lo hice de esa manera porque hace una semana yo estaba comiendo azúcar. Entonces aquí nos deja ese ejemplo de la historia que les comento, nos deja pensar un poco sobre, sobre esta parte del verso bíblico. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. O sea, eh, si yo estoy cometiendo el mismo pecado, ¿cómo puedo yo juzgar a esa persona? ¿Cómo puedo llegar y decirle, estás haciendo mal si yo estoy haciendo lo mismo? Puede que lo haga público, puede que lo haga en mi vida privada, pero lo estoy haciendo. Eso se llama hipocresía y más adelante lo menciona. Es como el borracho que juzga a otro borracho, ¿verdad? Y condena al otro borracho, ¿verdad? Aquí lo que Jesús rechaza es la conducta igualitaria del juzgador. Entonces más adelante dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? Y entonces esa palabra, y entonces, ¿verdad? Que vemos aquí en nuestro verso bíblico dice, y entonces verás bien esa palabra, y entonces viene el griego tote, que significa por consecuencia, ver claramente, recuperar la vista espiritual, podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ya analizando todo el texto, Jesús está prohibiendo juzgar en este pasaje, está prohibiendo el juzgar en este pasaje. No, no lo está prohibiendo, no lo está prohibiendo. Mas, sin embargo, sí está diciendo que si yo estoy haciendo lo mismo, no tengo derecho a juzgar, ¿verdad? Aquí Jesús no nos restringe el poder juzgar, pero lo que está enseñando y condenando Jesús en este pasaje es que se juzgue algo que yo mismo estoy haciendo o que estoy dejando de hacer. Por ejemplo, yo llegar y decirle a una persona, es que usted no se congrega, pero yo tampoco lo estoy haciendo. Entonces, ese juzgamiento es aplicable aquí a este verso bíblico que nos habla la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso del 1 al 5. Continuamos con nuestro estudio, dice Efesios capítulo 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces ya no seremos inmaduros, dice Nueva Traducción Viviente, como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La Biblia Católica Latinoamericana, entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Ok, hermanos. No nos dejemos llevar por esos vientos de doctrinas donde nos dicen que el diezmo todavía está vigente, donde nos dicen que los pactos también, y donde nos dicen que es prohibido juzgar, que no se debe juzgar. Claro que tenemos que juzgar. Si aparece una iglesia con una doctrina y yo me voy a congregar en esa iglesia y la doctrina está fuera del marco bíblico, no debo estar ahí y puedo juzgar esa doctrina. Puedo llegar y decirle al pastor, pastor, usted está equivocado, discúlpeme, pero la palabra dice,
esto y esto y esto. Con respeto siempre, ¿verdad? Nunca perdiendo el respeto hacia las autoridades que Dios ha puesto, pero sí hacerle ver su error con amor. Decirle, pastor, bueno, yo no sé, usted eso que dijo, bueno, a mí no me parece, por esto y esto y esto es razón. Ahora, tenemos que recordar siempre que hay dos tipos de doctrina, la doctrina fundamental y la doctrina general. La doctrina fundamental es y punto, ¿verdad? Eso no se puede debatir. Dios es amor y eso no es debatible, ¿verdad? Y tenemos la doctrina general como, por ejemplo, temas como la salvación, como que es debatible si se pierde o no se pierde la salvación, que más adelante lo vamos a tocar y lo vamos a ver en nuestros estudios. Por ejemplo, el diezmo, los pactos, todo esto, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda a vivir, primero, a vivir en libertad y no ser esclavos del yugo con el que fuimos esclavos, ¿verdad? Primero nos manda eso. Y segundo, nos da una advertencia y nos dice que no nos dejemos llevar por ese viento de doctrina, ¿verdad? Jesucristo juzgó a los escribas y los fariseos. Llegó y les dijo al pueblo, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, porque sus vidas reflejaban otra cosa. En una ocasión llegó y se molestó y llegó y les dijo que eran como tumbas llenas de huesos, ¿verdad? En otra ocasión se enoja con la gente, con el pueblo y les dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Y Pedro le dice, Señor, ¿cuán dura es esta palabra? Y el Señor le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y ahí sale la frase más hermosa que pudo haber dicho Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Entonces Jesucristo era un salvador, era un hombre radical, era un hombre radical, era un hombre que juzgaba también ese tipo de conductas, de doctrinas, las cuales no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, de acuerdo a la pregunta de si se puede juzgar o no, bueno, la respuesta es un sí y un no, ¿verdad? Sí puedo juzgar doctrinas, puedo juzgar conductas inclusive de una persona, siempre y cuando yo no las esté cometiendo. Si yo estoy cometiendo la misma conducta que esa persona tiene, no tengo derecho a juzgar, según lo que vimos en el capítulo de Mateo. Y los dejo con este verso bíblico, dice cita bíblica, 1 Corintios capítulo 6, verso 2 al 4 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros y sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Bueno, uno de los muchachos colocó este verso bíblico indicando de que sí era posible juzgar, de que sí se nos daba de juzgar absolutamente todo. Bueno, hay que ver el contexto que lleva este verso bíblico y por qué Pablo estaba diciendo esto. Bueno, vamos a verlo. ¿A qué se refiere ese verso anterior? Bueno, se refiere a los problemas internos de la iglesia, los problemas que tenía la iglesia, ¿verdad? Porque se daban problemas administrativos dentro de la misma. Y en lugar de resolverlo se peleaban como perros y gatos. Ese era el contexto histórico del por qué Pablo dice esto. Ok, Pablo aquí da una exhortación no para que juzguen, sino para que arreglen los problemas de una manera madura, sin pleitos, como tenían por costumbre los creyentes de Corinto. Era un pueblo que pasaba en discordias entre ellos mismos porque no solucionaban los problemas. Aquí Pablo les indica que deben resolver los conflictos internamente sin recurrir a ningún tribunal. Y la enseñanza subraya que los creyentes deberían ser capaces de resolver asuntos menores entre ellos mismos con sabiduría y justicia. Ok, aquí vemos dos atributos que el Señor comparte con nosotros, ¿verdad? La justicia y la sabiduría. Nosotros como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios, no podemos estar en pleitos en las iglesias, no podemos estar en pleitos con nuestros vecinos, no podemos estar en pleitos y en discordias con los compañeros de trabajo. Tenemos que aprender a resolver los conflictos de una manera madura, de una manera sabia y de una manera justa. Eso es lo que nos enseña ese verso anterior, no el juzgar. El juzgar
ya lo vimos anteriormente. Ese verso no nos enseña a juzgar, nos enseña a arreglar conflictos que hay dentro de nuestro diario vivir, en nuestra convivencia con las demás personas. Y hasta aquí, llegamos con nuestro estudio de lo que es el diezmo, el pacto y el juzgar. Recordemos primero, no vivimos en la ley, vivimos bajo la gracia. Por lo tanto, el diezmo no está operante en estos tiempos. Lo que está operante es la ofrenda y debe ser voluntaria y por amor. Número dos, los pactos. Dios tiene la capacidad de cumplirlos, el hombre no tiene la capacidad de cumplirlos. El pacto mayor que Dios hizo con la creación fue dar a su Hijo unigénito y lo vemos reflejado en la persona de Cristo. Y número tres, podemos juzgar siempre y cuando no estemos cometiendo la misma falta de la otra persona. Ahora, número tres, tercer factor de esto del juzgar, tenemos que juzgar doctrinas. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para poder guiarnos con ese manual de vida y no dejarnos llevar por corrientes de doctrinas, como dice su palabra. Dejarnos llevar por corrientes que son erróneas y que nos van a llevar a un desenlace triste. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que sacar tiempo para nuestra relación con Cristo, para aprender de lo que el Señor nos quiere enseñar. Que Dios me los bendiga. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para todos ustedes, que hayan aprendido, que es lo más importante. Y si Dios permite, nos vemos en la siguiente lección. Continuamos con nuestro estudio de los nombres de Dios y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.